¿Estás, Paula? ¿Estás Sí, sí, sí. lista? Bueno, ¿qué es y para qué sirve una propiedad? Es un miembro que brinda una forma, un mecanismo flexible para leer, calcular o escribir el valor de un campo, un atributo. Son tipo métodos especiales que permiten el acceso a valores que de otra manera no estarían accesibles al público, se reiteraba, ¿no? Bien, creo que el punto clave, ¿sí? Sí, ¿qué tienen? Las propiedades son una forma más cómoda y más flexible, como dice Paula, de hacer getters y setters. ¿Qué eran getters y setters? Eran formas de leer y modificar datos del objeto de manera segura. ¿Por qué de manera segura? Porque dentro de un método yo puedo implementar, iba a decir implementar una implementación, puedo generar adentro, puedo implementar un algoritmo de validación o de un cálculo o algún algoritmo que yo necesite para que esa lectura o esa modificación sea de manera segura, ¿sí? A veces se va a necesitar que sea de manera segura y a veces simplemente vamos a estar exponiendo el dato, ya sea para leer y escribir, o solo para leer, o solo para escribir, o directamente no exponiendo nada y no creando una propiedad. Pero sí es una buena práctica que los atributos, que son el dato en crudo, estén privados, con accesibilidad en privado, que solo se puedan acceder desde dentro de la clase, o podría ser alguno protected y que se pueda acceder desde una derivada, nunca public, y que sí lo que exponga la clase se haga a través de una propiedad y su get y su set. Bien, espera que pongo el chat que no lo estoy siguiendo. Ahí está. Eh, ¿Para qué sirve el descriptor de acceso get? Para devolver un valor de esa propiedad, sea con algún método en el medio, haciéndole algún cambio o simplemente devolver el valor que está seteado. Correcto. El descriptor de acceso get es para leer el valor. Sí, es el getter. ¿Y el set? El set es para asignar un valor a esa propiedad, también sea modificándolo o haciendo alguna validación o algo por el estilo. Perfecto. El get es para leer, el set es para asignar un valor nuevo. ¿Y cuál es el papel de la palabra value dentro del set? Value sería lo que define lo que se le asigna nomás. Yo llegué a entender solamente eso, pero capaz hay algo más y se me perdió. Sí, o sea, la pregunta es, a veces estas preguntas simples parece que, uy, ¿habrá algo más detrás? No, Claro. pero sucede a veces, como es un tema nuevo, que no llegan a entender cuando apenas ven el tema qué es lo que hay en value, ¿sí? Mm. Value es el cuando uno hace objeto, punto, propiedad, operador de asignación, o sea, igual, y no sé, el valor al costado, el literal, ¿sí? Eh, Ese valor que estamos asignando a través del operador de asignación, dentro del set va a estar en la palabra reservada value, ¿sí? Entonces, value es el que contiene el valor a asignar. ¿Dónde lo vamos a asignar? Eso se define dentro del set. Pero value es el que contiene el valor a asignar. ¿Y de qué tipo va a ser ese valor? Puede ser de cualquier tipo, teóricamente. Pero estamos dentro de una propiedad de un tipo específico. Ah, bueno, sí, del mismo tipo de la propiedad. Pero en realidad podés pasarle otra cosa y capaz. Ah, no, no, porque la propiedad tiene un tipo. Perdón, estoy mareada, ok, perdón. A ver, si existe una conversión implícita, lo que sea, Claro. obviamente se va a convertir, va a terminar siendo del tipo de la propiedad. Si existe una relación de herencia y es una clase derivada, no va a haber ningún problema. Pero por lo que vimos ayer, ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces, el tipo de la propiedad, esta pregunta no está, pero lo digo, el tipo de la propiedad define qué valor vamos a leer, qué tipo va a tener ese valor que vamos a leer, y a la hora de asignar, qué tipo va a tener el valor ese que vamos a estar asignando y que va a estar dentro del value. Entonces, value, si la propiedad es de tipo string, va a ser un string, si es de tipo persona, va a ser una persona, ¿sí? Bien. Ujú. ¿Cómo declaro una propiedad solo lectura? Declarando solamente el método get. Correcto, si ponemos solo el descriptor de acceso get y no ponemos el set,
eso se puede hacer. La propiedad solo se va a poder leer. Si tratamos de escribir, de asignar algo a la propiedad, nos va a dar un error en tiempo de diseño, ¿sí? Y de la misma forma, ¿cómo declaro una propiedad de solo escritura? Declarando solo el método set. Yo me acuerdo que la primera vez que vi esto dije, ¿por qué solamente quiero que se pueda escribir? Y es como, claro, capaz vos le querés hacer un cambio o algo antes de setearlo y no querés que eso se vea al público. Entonces, solamente lo haces de escritura. Pero la respuesta es solamente declarando el método set. Perdón, me fui. No, igual está bueno la reflexión de para qué hacemos las cosas. Es más, puede ser que sea más común los métodos de solo lectura, más que nada cuando tenemos clases que las queremos definir como inmutables, que eran inmutables, que no pudieran cambiar una vez creadas, entonces que nuestros setters no existan. Sí existe un constructor para inicializarlas, pero no exista la posibilidad de cambiar los valores. Pero también puede haber casos donde queramos solamente la posibilidad de cambiar el valor, pero ese valor, ese dato es de uso interno y la verdad es que no le debería servir a alguien afuera. Puede ser. Ahora, hoy no se me ocurre un ejemplo. Si le ponen el read-only, le estoy respondiendo a Rodrigo que pregunta, yo puse que también se colocaba el read-only al atributo. No es obligatorio, o sea, yo puedo dentro de la clase querer modificar el atributo internamente, ¿sí? Pero que no lo modifiquen desde afuera. Si ustedes le ponen read-only al atributo, no lo van a poder modificar desde un método de adentro de la clase tampoco, si es de solo lectura. Creo que desde el constructor sí, pero desde otro método no. Bien. ¿Qué es un enumerado? ¿Cuál es su función? Decíamos Es con qué es. sí, es un listado o grupo, no sé, supongo, yo lo asocio más con listado de constantes asociadas con un nombre literal. Y ahí respondí medio floja. No, está bien, está bien. Lo único que voy a agregar a lo que dijo Paula es que es un tipo de dato. O sea, al declarar un enumerado están generando un tipo de dato, enumerado, pero es un tipo de dato. Al igual que cuando declara una clase. Cuando declara una clase también están definiendo un tipo de dato. Entonces, cuando ustedes declaran un enumerado, están definiendo un tipo de dato que, como dice Paula, define o contiene un grupo o conjunto de constantes, ¿sí? Con un nombre literal, yo le llamo constantes numéricas con nombre. ¿Por qué? Porque lo que guardan es un número, pero ese número está guardado bajo un identificador que es un nombre, ¿sí? Entonces, cada constante va a estar nombrada. Entonces, resumiendo, es un tipo de dato que contiene un conjunto de constantes numéricas con nombre. ¿Y para qué sirven? Yo respondí bajo duda que para agrupar ciertas cosas y tenerlas en ese listado, no sé, gustos de helado y tengo ese numerado para no tener que estar pensando desde un lugar X, sé que puedo poner gustos de helado punto y tengo mi lista de constantes de gustos de helado. Sí, por un lado, como bien decís, Quiero helado. sí. Por un lado, como bien decís, es útil para los programadores porque no tenés que empezar a pensar, bueno, ¿y qué posibles helados puedo definir? ¿No? Entonces ya los tenés ahí como listados. Pero además cumple un rol también de seguridad de tipos, porque, ¿qué pasa? Yo podría poner, no sé, zamballón y no está contemplado en mi sistema ese tipo de helado. Entonces, está bueno que cuando definimos un parámetro de entrada, ya sea un constructor o de un método o un atributo que solo puede almacenar un conjunto limitado de valores posibles, lo declaremos como un tipo numerado porque esto nos permite especificar cuáles son esos valores posibles. Y esto lo usamos mucho, lo usamos por ejemplo en Windows Forms cuando usamos la clase MessageBox y empezamos a definir cosas del MessageBox. Por ejemplo, qué botones queremos que tenga. Y no hay
infinitas posibilidades para los botones. Como el Message Box es una clase que te genera una serie de templates, o sea, definidos ya, o sea, o le pones un botón de sí, no, le pones un botón de aceptar o aceptar y cancelar, pero no hay infinitos posibilidades. Entonces, ¿cómo nos definen cuáles son las posibilidades que nosotros podemos elegir? Con un enumerado. Y de esta forma, nosotros cuando le pasemos el dato al método show del Message Box, no le vamos a poder poner cualquier número. Vamos a poder elegir alguna de las opciones del enumerado e internamente esa clase ya va a saber cómo resolverlo. Si a nosotros no nos importa, esto es encapsulamiento, me estoy adelantando una pregunta, esto es encapsulamiento. Nosotros usamos messagebox.show y no nos interesa cómo internamente messagebox resuelve mostrarnos esa ventanita con los botones como le dijimos, con el mensajito como le dijimos. Solamente nos expone un método que es para mostrarnos y nos dice, bueno, si vos me pasás esta opción, te lo muestro de esta forma. Si me pasás esta otra, te lo muestro de esta otra forma. Y una forma de definir esos valores acotados es con un enumerado. Entonces, hablo mucho, resumiendo, principalmente los enumerados sirven para definir un conjunto limitado, acotado de valores posibles a asignar a una variable o parámetro, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas? No. ¿Un enumerado solo puede estar anidado dentro de una clase? No, puede, o sea, puede estar anidado dentro de una clase, pero dependiendo del uso que le quieras dar, si solo lo querés relacionar con la clase, está bueno que lo pongas ahí, pero lo puedes poner dentro de un namespace y va a estar todo bien. Los enumerados, como bien dice Paula, se pueden declarar directamente dentro del namespace. En ese caso, el tipo es como las clases, pertenece al namespace. O puede ser un tipo anidado dentro de una clase, lo cual significa, nosotros vamos a usar varios tipos anidados, después vamos a ver los delegados también, y probablemente alguno lo pongamos dentro de la clase. Lo que significa que ese tipo anidado, conceptualmente, es de la clase. ¿Sí? Lo hablamos el otro día, cuando vieron el diagrama de clases y el enumerado estaba como encerrado dentro del rectángulo de la clase. Y además decía nested types, o sea, tipos anidados. Era bien explícito. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que en ese caso era no me acuerdo, un dato de la llamada. Es de la llamada, era un tipo enumerado específico para las llamadas, no era general. Entonces, no sé, no es correcto ponerlo libre. Es un tipo específico de esa clase. Entonces, ¿se puede? Me pregunta Iván. Sí, la respuesta es sí, lo hicieron el otro día. Se puede. Declaran el enumerado dentro de la clase, están declarando el tipo de enumerado anidado dentro de la clase. Si lo declaran afuera, no va a pertenecer a la clase. Cuando ustedes lo declaran adentro, o sea, anidado, para acceder al enumerado, tienen que anteponer el nombre de la clase, ¿sí? Esto, lo dijo Fede el otro día, nos permite ver más claramente a quién pertenece ese tipo, porque era llamada, punto, tipo llamada. Y uno dice, el tipo llamada es de esta clase, y empezás visualmente a relacionar cosas. Todo se trata de hacer un código con más sentido, más legible y por consecuencia, más fácil de mantener. Uy, salía. Por defecto, ¿cuál es el primer valor numérico de un enumerado? Un 0. 0, son base 0, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio los valores por defecto? Cambiarse se pueden cambiar, pero se puede cambiar, o sea, va a empezar a contar de nuevo y si vos volvés a poner un número más bajo de algo que ya pusiste, se puede crear un problema y creo que toma solamente el primero que aparece con el mismo número. Sí, ahí tiene un temita C# que no nos controla, que... No, a ver, lo voy a mostrar en este ejemplo, ¿no? Que acá, por ejemplo, hacemos sábado, domingo, al lunes le ponemos 15, martes es 16, miércoles es 17, y acá le pusimos 2. Entonces vuelve a contar, y si nosotros llegáramos de nuevo al 15, si siguiéramos agregando constantes, eventualmente habría 2 15s, y eso es
peligroso porque tal vez nos pasan la última opción y termina tomando la primera. A ver, no nos va a dar ningún error, no nos va a decir nada, pero lógicamente no va a estar haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, en este ejemplo, ¿cuáles son los valores de cada una de las constantes? O de cada una de las opciones del enumerado. 0, 1, 15, 16, 17, 2, 3. Bien. ¿Todos lo ven eso? El primero, base 0, por defecto empieza en 0. Y empieza a incrementar uno en uno los siguientes. 0, 1. Acá seteamos, declaramos que queremos cambiar el valor con el igual, le ponemos 15. Entonces, este va a valer 15 y sigue incrementando de a 1 por defecto. 15, 16, 17. A este le seteamos explícitamente 2, o sea, este va a valer 2. Incrementa el siguiente 1 por defecto, 3. Es bien básico el algoritmo y es tan básico que puede hacernos caer en un error lógico. Bien, ¿dudas de numerados? No. Bien. Gracias, Paula. Y Gonzalo, nada. ¿estás listo? Ahora les paso mi canal de YouTube. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. Joya. Bien. Te tocaron las preguntas que a nadie le gustan, son las de indexadores. ¿Qué es indexar? Indexar es preparar o modificar una lista o lo que fuera para poder accederlo por un índice que vos elijas. Te Bien. lo digo con mis palabras, ¿eh? Sí, sí, está perfecto que respondan con sus palabras. Está parcialmente bien la respuesta, va orientada, me gusta. Voy a dar una un poco más formal, pero está bien. Indexar es ordenar una serie de datos, ¿sí? De acuerdo a un criterio para facilitar su consulta a través de un índice. Está muy bien lo que decía él del índice, nos permite consultar datos a través de un índice, pero falta entender que para consultar datos a través de un índice tiene que haber un criterio detrás. Claro, tiene que haber un ¿Sí? orden. Y un criterio implica un orden. Sí, muy bien. Por ejemplo, en las listas, el criterio de las listas y los arrays es yo accedo a través de la posición del elemento, la posición en el array, la posición en la lista. Pero el criterio para los diccionarios es muy distinto, ¿sí? Los diccionarios se acceden por la key. Entonces el criterio para acceder a través de un índice y para consultarlos y modificarlos a través de un índice es completamente distinto al de las listas. Bien, lo mismo un índice de un libro comparado con, no sé, un índice telefónico, no sé. Cada uno tiene sus particularidades para llevarlos a la vida real, ¿no? Para hacer ahí el paralelismo. Por eso esta pregunta no tiene específicamente que ver con programación. Lo saco un poco del contexto. Bien, ¿cuál es la función de un indexador? Ahora sí entramos en la programación, en C Sharp. La función del indexador básicamente es lo que estábamos diciendo, o sea, que sea muchísimo más fácil trabajar, ordenar y modificar los datos. Bien, de nuevo, es O los indexar elementos. los datos, o sea, establecer un criterio de orden y poder acceder y modificar esos datos a través de un índice, ¿no? De acuerdo a ese criterio. Exacto. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia de sintaxis a la hora de declarar un indexador y una propiedad? Que tiene this y entre corchetes un int o otro tipo de dato con el cual quieras manejarte. ¿Me repetís que tiene un... Que tiene el this, el dis. sí, Bien. y entre corchetes el tipo de variable para manejarte como lo quieras indexar. Mauro, se te puso en modo rata la voz de nuevo. Uy, no, me lo estoy perdiendo, no lo escucho. Es buenísimo. Sí, quise decir modo ratoncito, pero sonó rata más rápido.
Nuevo modo desbloqueado, es buenísimo. ¿Cómo Tipo, es eso del modo raro? pasó de nivel. Es todo culpa de Rolón, desde que habló con esa voz rara, pasan cosas extrañas. ¿Ahora? Que Ahí jodeme vas. que sí. Ahí está bien. ¿Ahora está Ahora bien? Sí. sí. No, me di cuenta enseguida porque se apagan los LED de los periféricos y es porque no sé qué le pasa a la notebook esta que cada tanto es como que muere. Un formateo. Ratonea. Sería lo de cada tanto igual, porque todos los días. Algún driver puede ser. Puede ser un driver o puede ser que le enchufé tantos periféricos que está el mother saturado. Bueno, También. a ver, ¿en qué estábamos? Era la de En sintaxis. la de sintaxis. Bien, dijiste muy bien el this, ¿sí? En vez de un nombre de un identificador, tiene la palabra this y además recibe parámetros, ¿sí? Esos parámetros corresponden a los índices y los recibe entre corchetes, en vez de entre paréntesis, como si fuera un método, entre corchetes. Bien. Seguimos, la siguiente. ¿Cómo se accede / invoca a un indexador? Se invoca con el nombre de la lista y le pasás el índice al cual querés acceder, por ejemplo. Esa es una manera de invocarlo. Entre corchetes, ¿no? Obvio. Ojo, el tema, el nombre de la lista. No necesariamente para trabajar con un indexador tenemos que trabajar con colecciones. En el ejemplo del otro día, internamente había una colección. No tengo compartida, ahí la comparto. Internamente había, le estoy haciendo el trabajo difícil a Fede. Internamente había una colección, sí, pero no necesariamente tiene que haber una colección. Adentro podemos tener otro tipo de criterio, consultar datos persistentes en un archivo o en una base de datos. O sea, no necesariamente tiene que haber una colección que ya esté indexada, ¿sí? De hecho, es medio redundante usar algo que ya esté indexado dentro de un indexador. Claro. Tratemos de abstraernos de eso y pensar que los indexadores y el criterio para acceder a un dato a través de un índice no necesariamente está asociado a una colección, ¿sí? Pero sí o sí, dice Rodrigo Novas, es de un objeto, correcto. Lo que estamos accediendo a través del índice es a los datos de un objeto, de una instancia, ¿sí? Entonces, en vez de la lista, como dijiste vos, sería el objeto, ¿sí? Sí, entiendo. El identificador del objeto, la referencia al objeto, los operadores de indexación, que son los corchetes, y adentro los parámetros, que son los índices, ¿sí? No, yo porque ya lo tengo, viste, como en mi cabeza, para entenderlo bien, lo relaciono siempre con una lista. Les estoy dejando. Bien. Por eso el dis, o sea, el dis, no sé si hay una pregunta que, bueno, ya Sí, cuando la de llego a esta sintaxis. pregunta. En la de Sí. sintaxis. Sí, hace Bien. referencia a un objeto, a una instanciación. Bien. ¿Cómo los indexadores solo se pueden indexar por valores numéricos? No estoy seguro, pero yo puse que no. No, confirmo. Podemos usar los tipos que queramos, ¿sí? Son como parámetros de un método los índices. O sea, podemos recibir una persona y un perro, ¿sí? No sé. Perfecto. Podemos recibir un int y un string, ¿sí? Bien. O dos ints o lo que sea. No necesariamente tiene que ser numérico y les adelanté la otra pregunta, no necesariamente tiene que ser uno el índice, pueden ser más, ¿sí? Bien. Esta no está obligatoria. Y esta tampoco. Ahora sí. De un ejemplo de una clase de .NET que se haya visto en clase y esté indexada numéricamente. Yo puse string. No sé si está bien. ¿Sabes que no me acuerdo si puedo acceder? Sí, puedo acceder al string con los... Puedo hacer un array de chars internamente. Claro, yo lo pensé así, que es un Exacto. array de char y puedo Muy acceder a los bien. distintos char. Muy buen ejemplo, no se me había ocurrido. Muy buen ejemplo. Y... ¿Qué otro hay, profe?
las listas, por ejemplo. Las listas, la sorted list, Claro, ya están la indexadas. array list. Hay varias colecciones. Bien. No se me había ocurrido el string. Está muy bueno porque es un ejemplo que salen de los tipos de las colecciones. Me encantó. Gracias. Un ejemplo de net que se haya visto en clase y no esté indexada numéricamente. Un int. Sí, pero el int no está indexado directamente. Claro, por eso. No, que no Ah, esté indexada por un número. ah, el diccionario. El diccionario, sí, las keys del diccionario, si bien pueden ser numéricas, no necesariamente son numéricas. ¿Sí? Está mal la respuesta entonces. Entonces podrían ser de otro tipo. ¿Sí? Perdón, en la anterior, ¿cuál fue el ejemplo que dio? String. Ah, está bien. Ok. Sí o sí tenía que ser una clase, o sea, porque, por ejemplo, no sé, se me ocurre los enum, no es una clase, pero están indexados numéricamente. ¿Está mal? ¿Los podés acceder por un índice? Eh, ¿No? No estoy seguro que estén indexados, me parece que no. Me parece igual a Es como que confirmar. no terminé de entender bien las dos preguntas. O sea, son las dos que no contesté justamente. No las terminé de entender del todo porque tampoco encontré ejemplos en internet directamente. ¿Qué significa que está indexada? Que podés usar el operador de indexación, que son los corchetes, como si fuera un Claro, array, ¿sí? Y pasarle un índice y que te devuelva un dato, o pasarle un índice y poder asignarle un dato en base a ese índice. claro. Cuando vos declarás el indexador, le estás permitiendo al tipo de esa clase ser accedido a través de un índice. O sea, como lo que empezamos a ver, por ejemplo, la clase array, por ejemplo. Por ejemplo, en los arrays de C también estaban indexados. O sea, ustedes usaban los operadores de corchetes, adentro metían un número, cuando hacen un for, ese número corresponde a la posición del elemento y iba, cada vez que iteraban, cambiaba el número y les traía un elemento distinto. ¿Por qué les traía un elemento distinto? Porque hay un criterio de indexación y ustedes al pasarle un índice le están diciendo quiero el objeto en esta posición o quiero el elemento en esta posición y les trae el elemento de esa posición. No les trae Claro, siempre el mismo elemento. ¿Se claro. entiende? Y Y las, no les trae todos los elementos tampoco. Les trae el elemento que corresponde a ese índice, según el criterio que tenga internamente. y en el caso de las no indexadas, aparte de dictionary, puede ser, no sé, las colas, las pilas, todas esas. Ojo, no indexada numéricamente, ¿sí? Indexada sí, pero no por un número. Como Ah, dije ok, antes, uno puede indexar por algo que no sea un número. Entonces, por ejemplo, los diccionarios se pueden acceder a través de un índice, pero ese índice no es la posición, no es un número, es la key, y la key podría ser cualquier objeto, ¿sí? claro. Cualquier tipo, en realidad. ¿Y algún otro ejemplo aparte de dictionary? Mm, Sorted list, puede la ser. sorted list, sí. No se me ocurre algo fuera de las colecciones, pero debe Claro, haber. ese es el problema, no se me ocurre fuera de eso. No importa, debe haber. Lo que quiero es que asocien conceptos, ¿sí? Que asocien que lo que hacen en el diccionario, adentro de la clase diccionario no hay magia, hay un indexador, ¿sí? Claro, está Un bien. indexador y ustedes a sus propias clases, después de lo que aprendimos en la clase 8, le pueden dar el mismo comportamiento y la misma posibilidad que los que programaron Dictionary, que los que programaron List, ¿sí? Bien. Los indexadores, ¿pueden ser sobrecargados? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, acá se me truló el cerebro mal, tuve muchos problemas con esta pregunta. Creería que sí, pero cuando me pregunto por qué, lo único que se me viene a la mente es que porque puedo tener distintos tipos de datos, por así decirlo, por lo cual lo estoy indexando. Es lo único que se me ocurrió de respuesta. Perfecto. O sea, recordemos que la condición para poder sobrecargar algo es que cambien los parámetros de entrada, ya sea en orden, tipo o número. Y los indexadores, adivinen qué tienen. Parámetros de entrada.
Entonces, que son los índices, si bien no están dentro de un paréntesis como en los métodos, lo que está entre corchetes en la declaración del indexador son parámetros de entrada, que corresponden a los índices, pero son parámetros de entrada, ¿sí? Si nosotros cambiamos el número, tipo u orden de esos índices, podemos sobrecargar el indexador. ¿Bien? Bien, perfecto. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá. ¿Cuál es bueno, lo habíamos hablado un poco. ¿Cuál es el papel de la palabra clave this en un indexador? Hacer referencia al objeto que se está Claro, trabajando. el this, como les dije antes, para acceder a través de un índice, a través de un indexador, un dato de un objeto, tenemos que tener la referencia al objeto, los corchetes y adentro el índice, ¿sí? Pero siempre tiene que existir una referencia a un objeto, tiene que haber un objeto instanciado, ¿sí? Bien, entonces el this, como en toda la clase, hace referencia a la instancia actual a la que están accediendo. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál es el papel de la palabra clave value en un indexador? Pasarle el valor que vas a setear en la posición que le das. Y la diferencia creo que es con las propiedades, que puede ser de cualquier tipo. Lo No, tenés que validar adentro del set. no. El tipo tiene que ser del mismo del indexador. Los indexadores tienen tipo, igual Ah, ok. que las propiedades. La diferencia es que acá no es que guardamos value y ya. Guardamos value en base al índice o los índices que me pasaron. Entonces, recibo el valor a asignar, pero además uso los índices en base al criterio definido para saber dónde y cómo guardarlo, ¿sí? O dónde y cómo asignarlo. Es media confusa la segunda parte de la pregunta igual. ¿Se pueden declarar indexadores estáticos? No, te tira un error de compilación. ¿Por qué? Yo razoné y me parece, o sea, lógico, por un tema de que vos lo vas a usar fuera para poder ordenarlo o usarlo también, no solo cuando, o sea, cuando lo invoques, lo vas a usar fuera de la clase, entonces que sea estático no tiene lógica. ¿Puede ser que sea por el dis? Estoy leyendo lo que están diciendo. Indexan, ahí dice Esteban y Tommy, dicen, indexan una instancia. Tommy dice por el dis, ¿no? Los indexadores trabajan y se los invoca a través de la referencia de una instancia específica, ¿sí? Por eso en su declaración llevan la palabra this, ¿sí? Siempre hacen referencia a una instancia y lo que se está indexando en realidad es esa instancia, ¿sí? O sea, cuando pasan el índice van a estar modificando atributos concretos de una instancia concreta. Si es estático, no puedes usar el dis. Y no, desde ningún miembro estático pueden usar el dis porque el dis hace referencia a una instancia y los miembros estáticos son de la clase, no son de una instancia específica. ¿Dudas de indexadores? Vamos a las últimas dos. Sí, creo que ya pasó la pregunta o no la estoy viendo. ¿Puede ser que el cuestionario tenga una de menos este? A ver, espera, a ver. ¿Este con respecto a cuál? No hay otros cuestionarios. Está bien. A ver, anda un minuto para. Ahí, esa. Capaz la pasamos y no la terminé. ¿Cuál? ¿Cómo se accede o invoca a un indexador? Con los corchetes, ¿está bien? Sí, sí, el identificador o la referencia a la instancia, el operador de indexación, que son los corchetes, y adentro el índice o los índices. Ah, porque, o sea, cuando decías invoca, yo sentía que, no sé, era tipo como un constructor, cosas así. A eso me sonó invocación, ¿no? A Ok, corchete. Ok, está bien. Gracias. son distintas formas de invocar algo. Pasa que no es tan explícito como punto, nombre de la propiedad o punto, nombre del método.
pero estás invocando al indexador. O sea, cuando pones esa sintaxis y en tiempo de ejecución llegas a esa sentencia, te lleva a la implementación del indexador. Lo estás invocando. Bueno. Bien, define encapsulamiento en el contexto del paradigma orientado a objetos. ¿Puedo leer lo que puse? Porque Sí, es léelo. porque medio que me robé la definición del Classroom. Bueno, Un segundo. Puse, se denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembro de un objeto, de manera que solo se pueda cambiar mediante las operaciones definidas para ese objeto. ok, ¿qué significa eso? Básicamente es que a la operación no hace falta que vos la conozcas, o sea, es como... lo que pasa, es difícil explicarlo, perdón, para mí, porque siempre lo llevo más a la abstracción, pero sería como, esto hace esto, no hace falta que veas cómo funciona, sino que yo lo hago internamente y te devuelvo lo que necesitas. Exacto. Bien. Encapsular, en parte, uno de los objetivos del encapsulamiento es eso, ¿sí? Es ocultar los detalles de la implementación. Es como cuando les hablaba del messagebooks.show. Adentro debe estar haciendo, instanciando controles, haciendo cosas, modificando propiedades, haciendo un montón de cosas que nosotros no la vemos. Nosotros lo único que hacemos es message.box. Y me aparece un solo método que es el show, que es lo único que queremos que haga esa clase, no queremos que haga nada más. Y hay un par de sobrecargas y nada más es súper limpia la interfaz para acceder a esa clase y usar esa clase. Internamente tal vez un quilombo, pero nosotros como usuarios de la clase no lo vemos, ¿sí? Los detalles de implementación están encapsulados, están adentro de la clase y no se los puede acceder. Entonces, esto tiene una doble utilidad. Primero, es más limpio la consulta y el uso de la clase en base a sus responsabilidades. Y en segundo lugar, protegemos el acceso a datos y la modificación de datos. Si nosotros realmente estuviéramos exponiendo los atributos, todos los métodos y todo, las posibles combinaciones de acciones sobre los métodos y lo que puede pasar en la clase y cómo se va a comportar se incrementan. Por lo tanto, podemos hacer líos, ¿sí? Habría que tener en cuenta todas esas posibles llamadas. ¿Qué pasa si me modifican acá y me ponen un null y llaman a este método después? O sea, sería peligroso, nos podría tirar excepciones no controladas en tiempo de ejecución. Entonces, ocultar los detalles de la implementación y que el acceso a los datos sea el mínimo requerido para la función de esa clase o de ese objeto, y además proteger la modificación de los datos, es la idea del encapsulamiento. Pero me voy a mover un paso atrás. Para lograr esto, para lograr ocultar los detalles de la implementación y proteger el acceso a datos, ¿sí? Primero hay que agrupar esos atributos junto a los métodos que operan sobre esos atributos dentro de una clase, ¿sí? Y por eso acá él lo relacionó con la abstracción, porque van muy de la mano. Cuando uno hace ese ejercicio de la abstracción, identifica lo esencial, lo importante, ¿sí? Los atributos de un conjunto de objetos que me interesan en mi contexto y el comportamiento, uno los tiene que llevar o implementar o llevar a código adentro de lo que es una clase, ¿sí? Igual uno puede diseñar las clases afuera, puede hacerse un diagrama de clases. Más allá de eso, dentro del código uno está encerrando, encapsulando adentro de una cajita que es la clase, esos atributos y esos comportamientos en forma de métodos, ¿sí? Y luego definiendo, bueno, qué de todo esto
es lo que quiero mostrar y cómo lo voy a mostrar y cómo lo voy a proteger. Entonces, paso en limpio, encapsulamiento es agrupar en un contenedor los atributos que van a tener los objetos de ese tipo junto con los métodos que operan sobre esos datos y ocultar los detalles de la implementación, lo que no es esencial para la funcionalidad de la clase y proteger el acceso a datos. Para esto agrego una cosa más, y esto tiene que ver más con abstracción que con encapsulamiento. Las clases, cada tipo tiene una responsabilidad específica. No hacen de todo. Messagebox muestra el modal ese, el mensaje ese de alerta, no hace 10.000 cosas más. Hace eso específico. Cada clase tiene una responsabilidad específica, más o menos compleja, pero específica. Por eso es importante definir bien qué atributos va a tener ese tipo, qué métodos van a operar sobre esos atributos para cumplir con esa responsabilidad que tiene la clase. Espero haber sido claro. ¿Alguno tiene dudas de esto? No. Bien, defina cada nivel de accesibilidad o de ocultamiento dentro de la programación orientada a objetos y asócienlo con los modificadores de accesibilidad de C#. Yo contesté muy técnico, muy acotado, pero básicamente público, que se ve de todos lados, protected, que se ve de la clase y de las derivadas, internal, que se ve dentro del proyecto, todas las clases que estén dentro del proyecto, y private, que solo se ve en la clase. Perfecto, son esos, ¿sí? El internal no es específico del paradigma, pero sí está dentro de C#. Público se accede desde cualquier lado, ¿sí? Siempre que esté referenciado, ya saben eso. Protegido, Claro, sí. se puede acceder desde adentro de la clase y desde clases hijas o derivadas, ¿sí? Empecemos a llamarle clases derivadas. Privado, solo se puede acceder desde dentro de la clase. Internal, que es el que más dudas les genera, solo se puede acceder desde el mismo proyecto. ¿Pero por qué? ¿Desde qué significa desde el mismo proyecto? Ayer les comentamos que los proyectos son unidades de compilación. Cada proyecto, cuando compilamos, termina siendo un archivo con el código compilado, ¿sí? Entonces, cuando referenciamos entre proyectos, lo que estamos diciendo es que, ojo que cuando ejecutes esto, vas a depender de este otro ensamblado, que a su vez depende de este otro ensamblado. O sea, necesitas tener estas tres cosas para que esto funcione, ¿sí? Pero cada una en sí misma es una unidad de compilación independiente. Si nosotros declaramos la clase como internal, solo se puede acceder dentro de esa unidad de compilación, dentro de ese proyecto, como bien dijo Gonzalo. Bueno,